dolor de los humildes. Me quedó pendiente del capítulo anterior, una invitación que vengo a cumplir en este. Como a los visitantes de mis obras de ayuda social, quiero ahora ir haciendo conocer a mis lectores un poco del dolor y del amor de mi pueblo. Un poco del dolor primero. Aquí también, como en todo el mundo, la injusticia social de muchos años ha dejado en todos los rincones del país dolorosos recuerdos de su paso. Cuando Perón tomó la bandera de la justicia social, los argentinos sumergidos eran infinitamente más que los pocos privilegiados que emergían. Pocos ricos y muchos pobres. El trigo de nuestra tierra, por ejemplo, servía para saciar el hambre de muchos privilegiados también, en tierras extrañas. Y los peones que sembraban y cosechaban aquí ese trigo no tenían pan para sus hijos. Lo mismo sucedía con todos los demás bienes, la carne, las frutas, la leche. Nuestra riqueza era una vieja mentira para los hijos de esta tierra. 100 años así fueron sembrando de pobreza y de miseria los campos y las ciudades argentinas. Recuerdo haber mencionado en uno de mis primeros capítulos el espectáculo de miseria que rodeaba a nuestra gran capital cuando me fue dado verla por primera vez. Después de 5 años de lucha intensa en el gobierno y con todo el esfuerzo de la ayuda social puesta en marcha intensamente, todavía el cuadro no ha desaparecido del todo. Aunque va quedando poco de él, como para triste recuerdo de la Argentina que encontró Perón. Para cuando incluso ese recuerdo desaparezca, yo quiero describir un poco el paisaje, pero no por fuera como un pintor, sino por dentro, tal como yo lo he visto, tal como yo lo he sufrido, viéndolo. Para ver la pobreza y la miseria, no basta con asomarse, con mirarla. La pobreza y la miseria no se dejan ver así tan fácilmente en toda la magnitud de su dolor, porque, aun en la más triste situación de necesidad, el hombre, y más todavía la mujer, saben ingeniárselas para disimular, un poco al menos, su propio espectáculo. Por eso cuando los ricos se acercan a esas colmenas de arquitectura baja, que son los barrios pobres, con que las grandes ciudades se derraman en el campo por lo general, no ven bien. Un poco es el subconsciente culpable que no los quiere dejar ver bien, y a fondo, la realidad total. Y otro poco es por aquello que dije de la misma pobreza que se esconde. Los desprevenidos visitantes que pasean por allí verán ranchos de paja y barro, casillas de latón, algunas macetas de flores y algunas plantas. Oirán algún canto más o menos alegre, el bullicio de los chicos jugando en los baldíos. ¿Y acaso se les ocurrirá pensar que todo eso es poético y tal vez romántico? Por lo menos, frecuentemente, he oído decir que se trata de barrios pintorescos. Y esto me ha parecido la expresión más sórdida y perversa del egoísmo de los ricos. Pintoresco es para ellos que hombres y mujeres, ancianos y niños, familias enteras, deban habitar unas viviendas peores que los sepulcros de cualquier rico, medianamente rico. Ellos no ven jamás, por ejemplo, qué ocurre allí cuando llega la noche. Allí donde hay una cama no suele haber colchones, o viceversa, o donde simplemente hay una sola cama para todos, y todos suelen ser 7 u 8 o más personas, padres, hijos, abuelos. Los pisos de los ranchos, casillas y conventillos suelen ser de tierra limpia. Por los techos suelen filtrarse la lluvia y el frío, no solamente la luz de las estrellas, que esto sería lo poético y lo romántico. Allí nacen los hijos, y con ellos se agrega a la familia un problema que empieza a crecer. Los ricos todavía creen que cada hijo trae, según un viejo proverbio, su pan debajo del brazo, y que donde comen 3 bocas hay también para 4. Como se ve que nunca han visto de cerca a la pobreza. Y todo eso todavía es felicidad, cuando nadie en la familia está enfermo, que cuando esto ocurre entonces el calvario llega a los más amargos extremos. Entonces, la angustia de los padres, si el enfermo es un hijo, por ejemplo, no tiene límites. Yo los he visto andar por las calles, cargando con el hijo en los brazos, buscando médico, farmacia, hospital, cualquier cosa, porque ni los servicios de la asistencia pública se atrevían a meterse a esos laberintos de covachas que son los barrios pintorescos. Yo también los he visto volver a casa con el hijo muerto entre los brazos para dejarlos allí, sobre una mesa, y salir luego a buscar un ataúd como antes. Buscar un médico y remedios desesperadamente. Los ricos suelen decir, no tienen sensibilidad. ¿No ve que ni siquiera lloran cuando se les muere un hijo?
y no se dan cuenta que tal vez ellos, los ricos, los que todo lo tienen, les han quitado a los pobres hasta el derecho de llorar. No, yo no podré evidentemente describir lo que es la vida en cualquiera de esos barrios pintorescos, y me resigno a desistir de mi intento. Pero una cosa quiero repetir aquí, antes de seguir adelante. Es mentira de los ricos eso de que los pobres no tienen sensibilidad. Yo he oído muchas veces en boca de gente de bien, como ellos suelen llamarse a sí mismos, cosas como estas. No se aflija tanto por sus descamisados. Esa clase de gente no tiene nuestra sensibilidad. No se dan cuenta de lo que les pasa. Y tal vez no convenga del todo que se den cuenta. Yo no encuentro ningún argumento razonable para refutar esa mentira injusta. No puedo hacer otra cosa que decirles. Es mentira. Mentiras que inventaron ustedes los ricos para quedarse tranquilos. Pero es mentira. Si me preguntasen ¿por qué? Yo tendría solamente algo que decirles, muy poca cosa. Sería esto. Yo he visto llorar a los humildes, y no de dolor, que de dolor lloran hasta los animales. Y los he visto llorar por agradecimiento, y por agradecimiento sí que no saben llorar los ricos. Los comienzos. El espectáculo que he intentado vanamente describir era, a los comienzos del movimiento justicialista, una cosa habitual en todas las ciudades del país. Pero además, lo mismo sucedía en los pueblos, y cuanto más pequeños, con mayor intensidad. Y cosa parecida ocurría en los campos donde los arrendatarios, medieros y peones habían sufrido durante muchas décadas los efectos de la opresión oligárquica. Es cierto que una de las primeras medidas justicieras de Perón fue precisamente establecer nuevas condiciones de salarios y de trabajo para los trabajadores rurales. Y eso era lo fundamental. Pero antes que el salario justo y las condiciones dignas de trabajo diesen sus frutos de bienestar, era necesario remediar también tanto dolor de muchos años. En todas partes hacía falta vivienda, vestidos, salud. Para eso había salido yo a decir por las calles: aquí estoy, quiero servir de algo para mi pueblo. Cuando advertí que mi voz, todavía tímida, había sido escuchada por los descamisados de mi país. Cuando empecé a ver que llegaban cartas y más cartas, y hombres y mujeres, jóvenes y niños, y ancianos, empezaban a golpear a las puertas de nuestra residencia privada, recién me di cuenta de lo que iba a significar mi corazonada. Aunque ya había previsto antes que aquella era una empresa casi imposible, me convencí de eso cuando esa tarea se presentó en toda su realidad. Sin embargo, Perón ya me había enseñado muchas cosas, y entre ellas a suprimir de mi diccionario la palabra imposible. Él, que volaba alto y solo como los cóndores, le tomó las palabras que él mismo suele aplicar a los genios que admira: San Martín, Alejandro, Napoleón. Me había tomado a mí de la banda de gorriones y me había dado sus primeras lecciones. Una, la primera tal vez, fue hacerme olvidar de la palabra imposible. Y empezamos, poco a poco. No podría decir exactamente qué día fue. Lo cierto es que primero atendí personalmente todo. Luego tuve que pedir auxilio, y por fin me vi obligado a organizar el trabajo que en pocas semanas se hizo extraordinario. Cierto es que desde el primer día conté con el apoyo moral y material del presidente, pero tampoco era cuestión de apoyarse demasiado en él, que tenía otros problemas mucho más graves que los míos. Recuerdo que alguna vez pensamos si era o no conveniente que fuese yo quien realizase la tarea, o mejor tal vez, algún organismo del Estado. Y fue el mismo Perón quien me dijo: los pueblos muy castigados por la injusticia tienen más confianza en las personas que en las instituciones. En esto, más que en todo lo demás, le tengo miedo a la burocracia. En el gobierno es necesario tener mucha paciencia y saber esperar para que todo marche. Pero en las obras de ayuda social no se puede hacer esperar a nadie. Aquel razonamiento lógico y simple, como todos los de Perón, me confirmó en el puesto que él, los descamisados y yo habíamos elegido juntos para mí. Las cartas. Todos los días el correo deja en nuestra residencia privada millares de cartas, todas en sobres humildes. En forma sencilla pero elocuente, los descamisados de aquí y también los descamisados de otros pueblos suelen hacerme así sus peticiones. Cada uno me escribe como puede. Muy pocas veces se ve que la carta ha sido escrita por otra persona. Tal vez porque el propio interesado no sabe escribir o no se anima a hacerlo, creyendo quizás que si la carta está mejor escrita tendrá más éxito.
Y en esto muchas veces sucede lo contrario, porque ni la mejor prosa literaria puede sustituir a la elocuencia tremenda del que necesita ropa o vivienda o medicamentos o trabajo, o cualquiera de las cosas que necesiten los que me escriben. Me escriben muchas cartas las madres de familia. Cuando llega Navidad o el Día de Reyes, recibo infinitas cartas de los niños. También, muchos ancianos suelen mandarme sus peticiones. Una pequeña parte de la correspondencia carece de sentido y contiene raros pedidos imposibles de satisfacer. Pero la inmensa mayoría sabe bien lo que quiere y pide sencilla y razonablemente, con pocas palabras, aunque siempre con una elocuencia que es maravillosa. Para mí, lo importante es que esas cartas huelen a pueblo, porque oliendo a pueblo, huelen a verdad. Un día dijo sabiamente Perón que él había recorrido todo el país de extremo a extremo, y que habiendo conocido todas sus bellezas y maravillas, al fin, vino a dar con su mayor y más alta belleza, el pueblo. Si alguien dudase de esa verdad peronista que dice, lo mejor que tenemos es el pueblo, yo le invitaría a que leyese mis cartas, solamente las cartas que en un solo día llegan a mí desde todos los rincones del país. Después de una larga experiencia, ahora sé positivamente que no engaña más una carta que una cara. Claro que en ese tipo de correspondencia, nadie, sino por excepción, pretende engañar. El que pide vivienda o ropa, o una máquina de coser, o trabajo, o medicamentos, o cualquiera de las cosas que puede pedir un descamisado, no ha de querer engañarnos, porque si lo que pide le llega, cuando llegue, quedará descubierta su mentira. Yo, con todo gusto, dejaría que mis eternos críticos leyeran alguna vez toda esa enorme cantidad de angustiosos llamados que son las cartas de los humildes. Únicamente así tal vez comprenderían, si es que les queda algo de inteligencia y un poco de alma, todo el daño que han hecho al país 100 años de opresión oligárquica y capitalista. Únicamente así tal vez entenderían que la ayuda social es indispensable y es urgente. Y tal vez únicamente así me perdonarían, aunque no aspiro a que jamás me perdonen. Las palabras con que los he condenado, los condeno y los seguiré condenando cada vez que sea necesario, porque ellos estuvieron presentes, como causantes y por lo menos como testigos silenciosos de la explotación opresora que regía como ley a la Argentina, que Perón está curando de sus viejas y dolorosas heridas. Pero la indignación, siempre mi vieja indignación, me ha hecho desviar un poco el tema. Toda la correspondencia que me llega es clasificada de inmediato por un centenar de mis colaboradores. Para este trabajo he elegido a hombres y mujeres humildes. No podría ser de otra manera. Solamente los humildes salvarán a los humildes, dice siempre Perón. Y es verdad. Así como un rico ve un paisaje pintoresco en los barrios suburbanos de ranchos y de conventillos, y solamente los pobres saben ver más allá de la pintura. En el caso de las cartas, un rico no vería sino literatura. Y frente a ese enorme espectáculo de angustia y de dolor, no vería toda la fe y el amor y la esperanza que cada mensaje trae a mis manos, y no se le ocurriría acaso nada mejor que decir: de todo eso, ¿cuántas mentiras le dirán? Y lo transcribo porque muchas veces he sentido que lo han pasado alguno de ellos que circunstancialmente ha contemplado la montaña de mi correspondencia diaria. A lo sumo tal vez se les ocurrirá, y esto me lo han dicho a viva voz, que allí habría abundante material para un estudio de psicología. Después dicen que los pobres no tienen nuestra sensibilidad. Esto es lo que a veces me hace estallar en arranques de incontenible indignación. El injusto contraste de los ricos insensibles al dolor humano, acusando de insensibilidad a los que precisamente están sufriendo por culpa de la abundancia de los ricos. Por eso, hombres y mujeres que han sufrido mucho son los que yo he elegido para que hagan el trabajo que yo no puedo ya materialmente realizar: leer las cartas que me llegan, clasificarlas y resolver cuanto se pueda. Una vez clasificado todo, procedo cada día a considerar lo que tiene pronta solución y también aquello que, no teniéndola a primera vista, parezca ser de gran urgencia para el solicitante. En los casos especiales, indico que se cite a los interesados para una audiencia en la Secretaría de Trabajo y Previsión. De estas audiencias hablaré después. Claro está que entre 5, 6 y aún a veces 10 y 15.000 cartas que alcanzan a llegar en un día, muchos casos quedarán sin solución. Sobre todo, cuando lo que se pide es vivienda o empleo, no siempre la solución está al alcance rápido e inmediato de mis manos. Pero aún en estos casos muchas veces, cuando el que ha escrito
Ya cree que su carta no me ha llegado o me he olvidado de él. Le hacemos el presente de lo que ha pedido. En general, trato de que los problemas se solucionen cuanto antes. Solamente cuando no es posible dar una solución inmediata, queda reservada la carta hasta que se pueda hacer algo. Debe ser que el sistema de las cartas da resultado porque cada vez son más las que llegan. Y por otra parte, ya no puedo salir a ninguna parte sin que me esperen con una carta en la mano hombres y mujeres y niños, a tal punto que cuando salgo siempre tengo que prever que ocurrirá eso y llevar conmigo una cartera de buen tamaño o quien me sirva de cartero. Nosotros repetimos siempre una frase de Perón que dice: en la nueva Argentina, los únicos privilegiados son los niños. Y esta verdad trato yo de cumplirla también con mis cartas. Las cartas de los niños tienen siempre un especial privilegio. Me gusta leerlas cuando quiero descansar un poco, o tal vez reconfortarme de alguna desilusión en los otros aspectos de mi lucha. Son tan puros y tan ingenuos, como cuando, por ejemplo, un descamisado de 8 años me escribe diciéndome textualmente: querida Evita, yo quiero para los Reyes cualquier cosa con tal de tener un recuerdo suyo, pero no tengo ninguna bicicleta. Toda la carta es eso, pero ¿quién se niega a mandarle un recuerdo? Mis tardes de ayuda social. Las audiencias de los pobres son mis descansos en la mitad de muchas jornadas agotadoras. 2 veces a la semana por lo menos, dedico la tarde a esta misión de intermediaria entre los humildes y Perón, porque, aunque la Fundación soluciona en gran parte los problemas de esta gente, nada sería y nada haría sin Perón, la causa y el alma de mi ayuda social. Bueno, Perón es el alma de todo lo que yo he hecho y de lo que haré de bueno y de bien en mi vida. Lo que hago en mis audiencias con los más humildes descamisados de mi pueblo, los pobres, es muy sencillo. Los recibo por lo general en la secretaría, aunque a veces, cuando no me alcanza el tiempo y hay muchas cuestiones urgentes que arreglarles, les doy cita en la residencia. Pero con preferencia los atiendo en la secretaría como un homenaje a Perón, que la creó, y también, porque lo he de ocultar, con la secreta intención de que la Casa de los Trabajadores, como la llamó el líder, tenga cada día todavía un poco más del cariño de los descamisados. En una sala contigua a mi despacho, en el mismo lugar en donde atiendo a los gremios, allí van pasando por turno ante mi mesa las familias o las personas que me traen sus problemas, grandes y pequeños. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Problemas de vivienda, desalojo, de enfermedad, de empleo. Pero al mismo tiempo que esos problemas materiales, muchos me traen sus casos íntimos, los más raros, los más difíciles de arreglar. Porque para eso no tengo muchas veces más que buenas palabras y consejos. Llegan, por ejemplo, con el pretexto de pedir mi ayuda material, hombres y mujeres que no saben ya qué hacer con sus vidas. Yo no sé por qué ni para qué vienen a verme a mí, ni qué esperan que yo les dé. Son almas destrozadas por el dolor y la injusticia. El hambre, la persecución, la miseria, las han hecho caer en todos los errores, y llega un momento en que no saben ya qué camino seguir. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta. Pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, casi al oído, y muchas veces llorando. Por eso, porque yo conozco las tragedias íntimas de los pobres, de las víctimas que han hecho los ricos y los poderosos explotadores del pueblo. Por eso mis discursos tienen muchas veces veneno y amargura. Ante una mujer, por ejemplo, arrojada a la calle por un oligarca soberbio y egoísta que la ha engañado con sus imbéciles palabras de amor. Qué poco me parece todavía gritar con toda mi alma lo que tantas veces he gritado: que la justicia se cumplirá inexorablemente, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga. Y como este caso, cada tarde de ayuda social, desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Sé que muchos no entenderán nunca todo esto. Cuando lean estas páginas, las comentarán sonriendo con suficiencia, pensando que esto es demasiado melodramático. Y quisiera gritarles: sí, claro que es melodrama. Todo en la vida de los humildes es melodrama. El dolor de los pobres no es dolor de teatro, sino dolor de la vida, y bien amargo. Por eso es melodrama. Melodrama cursi, barato y ridículo para los hombres mediocres y egoístas. Porque los pobres no inventan el dolor, ellos lo aguantan.
Por eso grito muchas veces hasta enronquecerme y quedar afónica, cuando en mis discursos se me escapa la indignación que llevo, cada vez más viva, casi como una herida en mi corazón. Muchas veces he deseado que mis insultos fuesen cachetadas o latigazos, para que dándoles a muchos en plena cara, les hiciesen ver, aunque no fuesen más que por un momento, lo que yo veo todos los días en mis audiencias de ayuda social. Y cuando digo que la justicia ha de cumplirse inexorablemente, cueste lo que cueste, y caiga quien caiga, estoy segura de que a mí, Dios me perdonará haberlos insultado, porque los he insultado por amor a mi pueblo, pero a ellos les va a hacer pagar todo lo que sufrieron los pobres, hasta la última gota de sangre que les quede. Limosna, caridad o beneficencia. Tal vez porque mi más profundo sentimiento es el de la indignación ante la injusticia. Yo he conseguido hacer mi trabajo de ayuda social, sin caer en lo sentimental, ni dejarme llevar por la sensiblería. Por otra parte, Perón me ha enseñado que lo que yo hago a favor de los humildes de mi patria no es más que justicia. En la vereda de enfrente, algunos mediocres han discutido y creo que deben seguir discutiendo. Ya no me queda tiempo que perder en oírlos sobre mi obra. No me importa lo que piensen de mí, ni de lo que hago. Me basta saber que hago lo mejor que sé y lo mejor que puedo. Pero me causa gracia la discusión, cuando no se ponen de acuerdo ni siquiera en el trabajo que yo hago. No es filantropía, ni es caridad, ni es limosna, ni es solidaridad social, ni es beneficencia. Ni siquiera es ayuda social, aunque por darle un nombre aproximado yo le he puesto ese. Para mí es estrictamente justicia. Lo que más me indignaba al principio de la ayuda social era que me calificasen de limosna o de beneficencia. Pero la limosna para mí fue siempre un placer de los ricos, el placer desalmado de excitar el deseo de los pobres sin dejarlo nunca satisfecho. Y para eso, para que la limosna fuese aún más miserable y más cruel, inventaron la beneficencia, y así añadieron al placer perverso de la limosna el placer de divertirse alegremente con el pretexto del hambre de los pobres. La limosna y la beneficencia son para mí ostentación de riqueza y de poder para humillar a los humildes. Y muchas veces todavía, en el colmo de la hipocresía, los ricos y los poderosos decían que eso era caridad porque daban, eso creían ellos, por amor a Dios. Yo creo que Dios muchas veces se ha avergonzado de lo que los pobres recibían en su nombre. Mi obra no quiere ser de esa caridad. Yo nunca he dicho ni diré jamás que doy nada en nombre de Dios. Lo único que se puede dar en nombre de Dios es lo que deja alegres y contentos a los humildes. No lo que se da por compromiso, ni por placer, ni lo que se da por amor. No sé dónde he leído que el amor no es solamente querer a los demás, sino también hacerse amable. Bueno, eso es lo que yo quiero que sea mi obra. Que nadie se sienta menos de lo que es, recibiendo la ayuda que le presto. Que todos se vayan contentos, no tener que humillarse dándome las gracias. Por eso inventé un argumento que me resultó felizmente bien. Si lo que yo doy no es mío, ¿por qué me lo agradecen? Lo que yo doy es de los mismos que se lo llevan. Yo no hago otra cosa que devolver a los pobres lo que todos los demás les debemos, porque se lo habíamos quitado injustamente. Yo soy nada más que un camino que eligió la justicia para cumplirse como debe cumplirse inexorablemente. Por eso trabajo en público. Yo no pretendo hacer otra cosa que justicia, y la justicia se debe administrar públicamente. Eso lo he dicho ya tantas veces en mis 5 años de luchas, que a nadie le parece ahora denigrante llegarse hasta mi mesa de trabajo. Por eso, yo no espero nunca el agradecimiento, que es una manera de humillación, aunque me emociona la gratitud de los humildes como ninguna otra cosa, sobre todo porque se expresan tan sinceramente. Me acuerdo de la carta de una mujer, a quien habían mandado una máquina de coser. De los primeros trabajos que cobró, me mandó 5 pesos. Lamento no tener aquella carta a mano para transcribirla aquí íntegramente, porque no tenía desperdicio. En cada línea se vería, como es de pura y de limpia, el alma grande de los pobres. Todas las cartas tienen algo de esa grandeza. Un oligarca diría que los pobres también saben mentir. No niego que sepan, pero estoy segura que mienten mucho menos que los ricos. Y si mienten, al fin y al cabo, es por necesidad, mientras que ellos, los ricos, mienten por placer. Todo esto me parece que se ha convertido en una charla demasiado larga. Con razón,
A veces el general Perón me dice que hablo mucho. Pero todas estas cosas las escribo a medida que brotan de mi corazón. Tengo miedo de olvidarme de algo que pueda hacer comprender a mis lectores cómo es mi misión en la nueva Argentina de Perón. No porque yo tenga necesidad de ser comprendida, no, pero me interesa que mis amigos comprendan un poco más a Perón y a mi pueblo, a sus descamisados. Por eso me esfuerzo en tantas explicaciones. Dios quiera que sirva para algo, y yo seré feliz. Una deuda de cariño. Todas estas cosas me las han oído decir públicamente y en todas partes los descamisados que se acercan a pedirme lo que necesitan. Por eso, llegan hasta mí, sin sentirse humillados, y muchos se alegran en mi presencia. Yo he deseado que fuese así. Y aún más, yo he tratado de que así sucediese. Que se presenten ante mí como si pidiesen justicia, como se exige un derecho. Además, no me piden a mí. Lo que solicitan es aquello que se les negó siempre y que Perón les prometió: un poco de bienestar, un poco de felicidad. En realidad, analizando bien, ellos vienen a pedir el cumplimiento de la palabra empeñada por Perón. Por eso, allí, yo me siento como una empleada más de él, sin otro sueldo que su cariño y el de mi pueblo. Nadie gana tanto en este mundo como yo. Lo que interesa es que la palabra de Perón se cumpla. Los que me piden algo a mí, lo piden a Perón, y pedir a Perón no es humillante para nadie, ni aun para los más encumbrados. Menos para un descamisado que ve en él a un padre o a un amigo. Esto es real, absolutamente real. Cuando salimos en nuestros paseos por la ciudad, o viajamos por el país, me gusta oír los gritos con que la gente los saluda a Perón. Son saludos descamisados. Adiós viejo, le gritan. Adiós Peroncito. Ojalá no te mueras nunca, Perón. Adiós, Juancito. A los viejos políticos oligarcas, señores de cuello duro y de ilustres apellidos, todo eso les parece ridículo y demagógico. Ellos no se mezclaron nunca con el pueblo, porque les daba repugnancia estar con el pueblo, porque no se sentían cómodos entre la chusma. Y cuando alguno de ellos, más ambicioso, vencía la repugnancia y la incomodidad para escalar alguna posición, utilizando al pueblo como trampolín, entonces el pueblo lo trataba como agente de otra clase. Y si no era doctor, la doctoreaba, para demostrarle así que no lo sentía como de la casa. Con Perón ocurre lo contrario. El pueblo lo saluda y lo trata como a uno de los suyos, como si fuese de la familia. Y yo me alegro. Eso es cariño puro como ninguna otra cosa de la tierra. Cariño sin interés y sin medida. Cariño limpio de pueblo, que no se puede pagar sino con obras de amor. Por eso, cuando doy cualquier cosa, por más pequeña que sea, siento que estoy pagando no solo una deuda social, o una deuda de la patria para con sus hijos más humildes. Siento que estoy pagando una deuda de cariño. Por eso, muchas veces he dicho que he de seguir luchando hasta dar la vida si fuese necesario. Porque una deuda de cariño, como la que yo tengo con el pueblo, no se termina de pagar, sino con la vida. Finales de jornada. Casi siempre me acompañan en mis audiencias de ayuda social visitantes extranjeros, altos funcionarios del gobierno y amigos del movimiento peronista. Y eso no me disgusta, por el contrario, me alegra. En cuanto a los extranjeros, porque así ven personalmente que no es verdad tanta mentira como anda por el mundo. Los funcionarios y amigos del movimiento me acompañan y también me gusta verlos a mi lado. Es bueno que sientan un poco de vez en cuando el clamor del pueblo y el dolor del pueblo. Así no se volverán oligarcas. Yo he comprobado que cuando a uno de los nuestros se les empieza a subir los humos a la cabeza, deja de gustarles ese contacto con la masa, con los descamisados. Y si no reacciona pronto, está perdido. Yo sé que amigos, funcionarios y visitantes extranjeros vienen a ver mi trabajo por mí misma y no por los pobres que atiendo, y que aún muchos vienen solo por curiosidad. Y sin embargo, les agradezco mucho más una visita en mis tardes de ayuda social que 100 en la residencia. Sobre todo esto, vale para los colaboradores más cercanos del presidente, porque si alguna cosa temo es que los hombres que tienen una responsabilidad en el gobierno, absorbidos por el trabajo, pierdan contacto con el pueblo, aún en contra de su propia voluntad. Además, los ministros me ayudan mucho en mis tareas, y más me ayudan cuanto más me visitan y ven lo que hago.
También me gusta que estén presentes en mis tardes de ayuda social, los gremios, que después tendrán audiencias conmigo. Como casi todo el dinero de mis obras me viene de ellos, es justo que vean cómo y en qué lo gasto. Al fin y al cabo, yo no soy así sino administradora de bienes comunes. Termino siempre tarde mi trabajo en estos días de ayuda social. Muchas veces ya no circulan subterráneos, ni trenes, ni ciertas líneas de tranvías o de ómnibus. Entonces, las familias que he atendido y que viven lejos de la Secretaría tendrían serios inconvenientes para retirarse a sus domicilios si no contase yo con los coches de mis visitantes. Lo gracioso es que a veces se terminan todos los coches y entonces debo utilizar también el mío. Y más de una vez he tenido que tomar un taxímetro para volver a la residencia. No vaya a creerse que esto me resulta un gran sacrificio. No, creo que lo hago por cierto espíritu de aventura que llevo en el alma. Me encanta ver la sorpresa del taximetrista cuando me reconoce. Si es peronista se alegra mucho, y si no lo es, bueno, creo que esto no me ha pasado nunca. Por lo menos, no podrá decir que es mentira eso de que trabajo hasta tan tarde. Por lo general, cuando termino mi trabajo, ceno con algunos amigos de los que me han acompañado. A veces cenamos en la residencia, otras en el hogar de la empleada. Durante la cena, muchas veces resuelvo con mis colaboradores algún problema que nos va quedando atrás o que se nos ha presentado durante el día. Cuando la cena es en el hogar de la empleada, una de las obras de la fundación, me acompaña siempre un grupo más numeroso de amigos. Estas cenas se convierten en algo así como una peña peronista, por supuesto. El que es poeta puede allí lucirse lo mismo que el que tiene facilidades de orador. La única condición es que nadie puede decir una palabra que no se refiera al líder común. Conservo en mi corazón un grato recuerdo de esta clase de reuniones que espontáneamente se convierten en homenajes cálidos y sinceros a Perón, que muchas veces a esa hora ya está de pie, iniciando su jornada nueva. Frecuentemente llego a la residencia cuando Perón se dispone a salir para la casa de gobierno. En general, suele enojarse un poco conmigo por estas exageraciones de mi desordenada manera de trabajar. Pero no puedo con mi genio. Él es militar y por eso es amigo del orden y trabaja siempre con método y disciplina. Yo no puedo hacer eso aunque me lo propusiese. Tal vez porque estoy en el frente mismo de la lucha y él en el comando supremo. Lo peor es que muchas veces para que el presidente se duerma tranquilo, le he prometido terminar pronto el trabajo y llegar temprano a casa. Ahora ya no me cree. Sabe que cuando tengo ayuda social y gremios, no iré a cenar con él y que me acostaré cuando él esté por levantarse o aún después. Cuando se enoja, suelo decirle que así, como para él sería deshonor llegar tarde a cualquier parte, para mí el deshonor sería cumplir un horario puntualmente. Y con el aplomo de mi declaración, se va convencido ya que soy un caso sin remedio. Algunos creen que el desorden de mi trabajo es una cosa estudiada, con efectos de propaganda y de exhibición. Me gustaría que mis supercríticos se dedicasen alguna vez a esta clase de propaganda. Sería mucho mejor el mundo si hubiese más propaganda de este tipo. No sé si me explico. Lo que pasa es una cosa muy simple. Los pedidos me asedian y todos son urgentes. El que sufre no puede esperar. Todos quieren verme y yo no puedo atender a todos. Muchas veces, sin embargo, viéndome fatigada la gente que me espera, se va para volver otro día. Ninguno que se vaya sin estar conmigo podrá decir que no halló buena voluntad para recibirlo, puesto que me ha visto trabajando hasta cansarme. Si no hiciese esto, muchos se quedarían descontentos, pensando que no deseo recibirlos. Así, en cambio, todos saben que no me alcanza ni el tiempo ni mis fuerzas para que todos se vayan contentos, y es lo único que deseo. Amigos en desgracia. Yo quiero que la Secretaría sea siempre algo así como la casa paterna de todos los peronistas de mi patria. Allí nació para los descamisados el nombre de Perón. Allí, él nos enseñó el camino de la felicidad y de la grandeza. Allí conocimos la magnífica y extraordinaria grandeza de su alma. Por eso, me gusta que, aun cuando no esté en ella Perón mismo, se lleguen hasta la Secretaría los hombres y las mujeres que forman los cuadros del movimiento peronista. Yo los recibo siempre con cariño,
y aunque no siempre me es posible atenderlos largo rato, ellos saben que cuando me necesitan siempre, me encuentro allí. Es decir, lo encontrarán a Perón, porque yo nunca he de querer ser en la vieja secretaría nada más que la sombra de él, del líder y conductor de los argentinos. El movimiento peronista, como todas las grandes revoluciones, no se ha hecho sin el sacrificio de algunos hombres que lo llevaron adelante. Si alguien no se preocupase por recoger a estos hombres que quedan al borde del camino, todos irían a formar un núcleo de resentidos y de amargados. Y estos serían por lo menos una sombra para un movimiento que quiere abrazar al pueblo con el amor y la justicia. A veces son hombres que han cometido graves errores. Otras veces han tomado caminos demasiado difíciles para sus fuerzas o se han envanecido, y el mareo les han hecho caer desde las alturas o cualquier otra causa los han eliminado de los primeros puestos del movimiento y han tenido que ir de nuevo al llano. Esto ocurre frecuentemente en nuestras luchas, porque Perón quema las etapas de la marcha con un ímpetu extraordinario. Tan extraordinario que mucha gente se queda atrás y es necesario reemplazarlas por fuerzas nuevas. Esa misma marcha vertiginosa de Perón no le permite detenerse para consolar a los caídos y a los desplazados. Otras veces se trata de hombres que caen injustamente en las pequeñas luchas que nunca faltan en los sectores del partido mismo. A todos los recibo también en mi despacho. No son obreros ni son pobres y no tienen nada que ver con el movimiento femenino, pero son peronistas en desgracia y eso me basta. Yo siempre recuerdo lo que dice una de las verdades peronistas que más me gusta. Para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Yo le añadiría una frasecita más y quedaría en mi gusto. Yo diría, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista y con mayor razón si está en desgracia. Muchas veces he recibido amigos peronistas que nadie recibía ya, ni ministros ni dirigentes del partido, y que incluso no deberían ser recibidos por ellos. Al principio tuve que soportar algunas críticas amargas. Me acuerdo, por ejemplo, del caso de un ministro que hubo de separar a un alto funcionario y que me interpeló porque a las pocas horas yo lo recibí cordialmente en mi despacho. Esas corazonadas me costaron algún dolor de cabeza, pero me expliqué lo mejor que pude. Me acuerdo que llegué a explicárselo a Perón, más o menos así. Se trata de hombres del movimiento que no podemos dejar tirados al borde del camino. Si a pesar del fracaso o del error que se castiga en ellos, siguen sintiéndose peronistas de corazón, eso es un mérito mayor que quienes nunca han sufrido ninguna derrota. El general aprobó mi razonamiento. Por eso, sigo atendiendo a los peronistas caídos, desplazados y a los peronistas en desgracia. Y muchas veces he encontrado en ellos condiciones para otra cosa. Los he orientado por otro camino y han triunfado. Me he acordado de esta rara misión mía en medio de estos capítulos destinados a la ayuda social. Porque si bien esta tarea de atender a los amigos en desgracia no es de ayuda social, tiene sin embargo el mismo sentido de justicia y de amor que tenía aquella. Los otros, los que nunca hayan sufrido una derrota o un mal momento o un fracaso a pesar de las buenas intenciones, no se imaginan lo duro que son esos momentos. Todo el mundo se aleja del que ve vencido. Todo el mundo se olvida voluntariamente de él. En esto los hombres deberían ser más buenos. Todos, también nosotros, los peronistas. Nos olvidamos de la verdad peronista que dice, para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Lo he dicho ya antes, pero es necesario repetirla muchas veces hasta que nadie se olvide de ella, y todos la cumplamos bien. En esto debemos diferenciarnos también de la oligarquía. Ellos se hicieron ricos y poderosos a fuerza de destruir a los demás, a fuerza de la desgracia ajena. Nosotros no podemos ser como ellos. Por eso tengo cuidado de atender a los amigos caídos, para no sentirme con alma de oligarca, egoísta, sórdida, incapaz de nada generoso. Con esta explicación, sé que me comprenderán ahora un poco mejor los que alguna vez no comprendieron esas corazonadas. Además, por si les quedara alguna duda, yo me permito pedirles que se acuerden de una sola cosa. En cada peronista caído, yo siento mi desolación de aquel octubre de 1945, cuando todas las puertas se me cerraban y todas las almas. Mi mayor gloria.
En realidad, estos apuntes me están saliendo como me sale uno cualquiera de mis días en los que todo se mezcla vertiginosamente. Audiencias gremiales o de ayuda social, actos oficiales, visitas protocolares, política, atención de las obras en marcha, y qué sé yo cuántas otras cosas más que no sé en qué casillero podrían ubicarse. Es que un trabajo realizado exige otro, y no hay más remedio que seguir adelante. Yo, desde ahora, me lamento ya de la vida, por más larga que sea tan corta, porque hay demasiado que hacer para tan poco tiempo. Pero menos mal por otra parte que es así. Dios sabe lo aburrido que me resultaría vivir con tiempo de sobra. Las audiencias de ayuda social, por ejemplo, me han obligado a abrir otros caminos de actividad en mi vida. En cuanto empecé a atender a los pobres, me di cuenta que la cuestión no era solo atenderlos. Más importante que atenderlos era cumplir con ellos. Ellos piden, y piden porque les hemos dicho que tienen derecho a pedir lo que no tienen por culpa de un siglo miserable de explotación y de injusticia. Tenemos por eso obligación de darles lo que es justo que pidan. Por eso tuve que organizar mi ayuda, para darles ropa, utensilios, camas, colchas, máquinas de coser, materiales de construcción, etc. Tuve que crear grandes depósitos que son ahora mi mayor orgullo. Para darles viviendas, tuve que construirlas, y para construirlas hubo que organizar equipos de técnicos y de obreros y lanzarlos después a trabajar en todo el país, para atender a la necesidad apremiante de techo que muchas veces tienen los pobres por muchas circunstancias extrañas e imprevistas. Y mientras llega la solución definitiva, tuve que construir los hogares de tránsito donde se alojan las mujeres y los niños de esas familias en desgracia. Para atender a los ancianos desválidos, hubo que construir hogares de ancianos. Los pedidos de juguetes de los chicos me hicieron pensar que era mejor si el regalo les llegaba en un día apropiado, y por eso, todos los años, para el Día de Reyes, la Fundación cumple con los niños, que son, en la nueva Argentina de Perón, los únicos privilegiados. Lo mismo sucedió con la sidra y el pan dulce que para Navidad llega a todos los hogares humildes de la patria, más bien, como un símbolo del amor que Perón tiene por su pueblo. Para poder alojar a los niños huérfanos o abandonados, hubo que organizar la construcción de los hogares escuela y sembrarlos por todo el país, porque en todas partes la miseria había hecho sus víctimas entre los niños. Así fue naciendo poco a poco todo lo que ahora ya es una realidad, y así fue creciendo casi por fuerza de las circunstancias. Todo tiene su primera causa en aquella patriada mía de 1946, cuando salí a la calle ofreciéndole a mi pueblo mi corazón de Evita. Y no me arrepiento. El trabajo es grande, pero está lleno de pequeñas y grandes alegrías. A veces, en mi afán de construir, con la fiebre de hacer cosas grandes que Perón me ha contagiado, se me complican los planes y aparecen grandes inconvenientes. Ahora, para decir la verdad, los inconvenientes me preocupan a mí menos que a mis colaboradores. Yo me he acostumbrado a ver cómo se arreglan los problemas más insolubles y ninguno me preocupa demasiado. Dios es más Dios de los pobres que de los ricos. Y además, como suele decir Perón, a Dios hay que ayudarlo para que nos ayude. Y yo creo que en la Fundación lo hacemos bastante. El trabajo que dan las obras se compensa con la alegría de inaugurarlas, de verlas sirviendo a los humildes, llenas de niños, de ancianos, de descamisados un poco más felices que antes. Nunca gozo tanto del fruto de mis trabajos como cuando el general visita mis obras. Muchas veces visitamos juntos la ciudad infantil, los hogares de tránsito, los hogares de ancianos y de menores, el hogar de la empleada, los horarios de vivienda. Yo me alegro mucho viendo la cara de felicidad que pone Perón en sus visitas, que son para él un descanso y un aliento de tantos esfuerzos y de tantas luchas. Y mi mejor premio es su palabra de aliento y de agradecimiento. Suele decirme muchas veces: el gobierno no podría hacer nada de esto. El Estado todavía no tiene alma, no tiene mística, y esto no se puede hacer sin amor. Y, aunque muchos crean que yo debiera haberme acostumbrado a los elogios del general, lo cierto es que ninguna condecoración, ningún premio me parecen mejor que sus palabras. Cuando inauguramos nuestras obras, siempre asiste a Perón a los actos que hacemos en cada caso. Él es el invitado de honor, por supuesto, el primer invitado. Los actos de esta clase son muy sencillos,
Digo yo primero algunas palabras, ofreciéndole la obra. Luego le ofrecen su trabajo los obreros que la levantaron, siempre con mucho amor y a veces con gran sacrificio. Y luego Perón nos da las gracias. Muchas veces, al terminar mi pequeño discurso, suele premiarme con un beso en la frente. Nadie puede imaginarse lo que su prueba de agradecimiento es para mí. Ninguna gloria del mundo debe ser más grande ni más pura que mi gloria de estos días jubilosos para mi corazón.